Hola, pues ayer hice un en vivo y me dicen que no se escuchaba, entonces voy a volver a grabar. Tal vez no me va a salir igual que ayer, pero para que platiquemos un poco sobre Urano, la entrada de Urano en Géminis. Y bueno, ya sé que yo siempre en estos análisis tal vez tengo una visión, pues no sé, crítica. Em, Urano podemos verlo desde varios puntos, ¿no? Antes de comprender la entrada a Géminis, Urano es la mente de Dios. eh, Urano mm, tiene estas connotaciones de revolución, de libertad, de disrupción, apertura. Por supuesto que hay astrología que menciona que los tránsitos de Urano en realidad no, la astrología védica no son tan tomados en cuenta y es respetable. Yo en mi caso, por ejemplo, creo que independientemente de la corriente o la técnica con la que estás haciendo la lectura del cielo, hay cosas evidentes, ¿no? Para mí sí ha sido muy evidente el movimiento pues, que se ha generado, por ejemplo, a nivel de lo que implica Tauro en los últimos 7 años. Entonces, Urano también es discernimiento, Urano también es la creatividad mm, como lo nuevo, ¿no? O sea, la creatividad revolucionaria, los procesos nuevos. Eh, si nosotros pensamos en el mito, otra forma de verlo, además de las palabras claves, si pensamos en el mito, que es una de las partes en donde yo retomo el análisis que les voy a comentar el día de hoy. El mito habla precisamente, por ejemplo, Urano constantemente estaba en esta fertilización, bueno, ya sé que no se dice así, ¿no? De Gea y teniendo hijos, y pues esta perfección que no llegaba, ¿no? De los hijos, este, sentir que los hijos realmente no salían, ¿no? Como él lo estaba esperando, pues los mataba. Entonces en algún momento Gea se cansa, ¿no? Y que aquí nos va narrando también, ¿no? De cómo ahí donde esté Urano, esto no tiene que ver si entró con Géminis y los aspectos, o sea, y Urano siempre ha estado ahí, o sea, eso también, ¿no? Ahora, tal vez ahorita se sienta muy estimulado porque Plutón está en Acuario y Urano es el regente de Acuario para cierta astrología, ¿no? También sé que hay otras corrientes que opinan otras cosas, está bien. Saturno, Urano son regentes de Acuario. eh, entonces, que Plutón esté ahí, pues todavía intensifica tal vez el proceso acuariano, eso sí, pero siempre hay esta parte, ¿no? De que lo que nosotros tenemos en la mente o lo que se pone en la mente, de ahí viene la disrupción, ¿no? Que uno quiere romper a veces toda la estructura, romper y volver a rehacer, volver a empezar de cero, volver a crear algo, porque no quedó perfecto. Y la castración que hace Urano la castración que hace Saturno de Urano, porque Gea le dice a Saturno que es su hijo, que escondió precisamente de Urano, ¿no? Por eso sobrevivió. Y entonces le dice, ayúdame, ya no soporto más a tu padre, ¿no? Y entonces Saturno no mata a Urano, no lo puede matar, pero lo castra. Esta castración implica, ¿no? Saturno que es Cronos, ¿no? Que es el tiempo, que es la densidad, que es el hueso, que es la tierra, dice, em, hay que recordar que somos humanos. O sea, a toda la perfección hay que recordar que somos humanos. Em, y bueno, de los testículos, la sangre cuando cae al mar, ¿no? De la castración que hace Saturno, nace Afrodita o Venus. Pero al mismo tiempo que nace Afrodita y Venus, que sabemos que es parte del valor, el deseo, el amor, la belleza, el arte, nacen también las furias. Eh,
Entonces, desde ahí voy a retomar un poquito, ¿no? Y también mientras nacen las furias, nacen fuerzas primitivas. Y voy a explicar un poquito qué es esto para entrar en cómo se verían esas furias, esas fuerzas primitivas y ese proceso de Venus en Géminis. ¿Por qué lo voy a retomar desde ahí? Bueno, porque es muy icónico. Ayer les mostraba el mapa, ahorita, bueno, no sé, creo que lo tengo aquí. Ahorita lo saco y lo comparto, se los comparto. Eh, Algo que es sumamente icónico es que Venus hace una conjunción, me parece que mañana, no creo si mañana pasado, perdón, hace una conjunción con Urano en el grado 29 de Tauro. Hacen tal vez como esta última conversación, recordándonos que Venus es el regente de Tauro y Venus se va, Urano hace su último adiós, ¿no? Esto es cuestión de horas. Venus empieza, entra a Géminis, me parece que, creo que es 23 la conjunción o hoy, no me acuerdo bien, y está un poco trabada mi computadora. Luego se va Venus entra a Géminis y luego Urano entra a Géminis. Entonces, mientras Urano entra a Géminis, sigue en esta conjunción con Venus, aunque ya no exacta, pero digamos que van como de la mano, van juntos hacia Géminis. Al mismo tiempo está haciendo un sextil con Saturno en Aries. Entonces, la relación, bueno, y al mismo tiempo está haciendo un trino menor, pero un trino que ha sido y que está siendo muy importante y que puede diferenciar este Urano en Géminis de otros Uranos en Géminis que hemos tenido a lo largo de la historia humana. Entonces, está haciendo este trino con Plutón, que está en Acuario, que ya dije que Acuario finalmente es el signo depositario, Urano es su regente, ¿no? Entonces hay un movimiento directo también con el signo que da más forma. Esperen, porque estoy viendo que espero que no se trabe y que otra vez tenga que, bueno, espero que vayamos bien. Bueno, no voy a abrir la carta ni voy a compartir y voy a cerrar algunas cosas para que no haya ningún problema y que más bien fluya la sesión. O sea, yo sí preferiría poner la carta porque, a ver, voy a intentar una vez más y ya. Si se traba, pues ya decido dejarlo. Bueno, está un poco trabada mi máquina. Lo mismo me pasó ayer. Ahorita ya hice una prueba de si está grabando el sonido o no, y pues quedó en que sí, y por eso no hice el directo, para que quedara la grabación y yo revisara antes de subirlo. Bueno, ya sé que aquí están los anuncios de esta página, ¿no? Pero es que esta página me gusta. Tengo mi Astro World, pero bueno, aquí. También luego a veces se traba más. Entonces, nosotros podemos ver aquí.
cómo está haciendo este sextil, si se dan cuenta, este es un pequeño trino que está compuesto de un trino y dos sextiles, ¿no? Por eso es un pequeño trino. Entonces aquí está tocando Plutón, que está en Acuario. Vemos cómo hace también este sextil Urano hacia Saturno en Aries, ¿no? Lo estoy marcando aquí con la lupita. Y cómo está junto Urano y Venus. Entonces, los protagonistas del mito como tal tienen una relación directa. O sea, podría, o por supuesto que siempre va a estar Saturno en el cielo, pero podría no estar en relación directa con Urano-Venus, ni tampoco con Plutón, ni tampoco con Neptuno, que es el mar, ¿no? Y que sí están relacionados. O sea, precisamente Neptuno está haciendo no una conjunción exacta, es una conjunción ya a 5 grados, pero aún están en esta relación íntima y directa, ¿no? Entonces esto es un diferencial importante y por eso hoy quiero hacer el análisis desde este mito. Por ejemplo, Liz Green también habla de Acuario, em, más desde el punto de vista de Prometeo, ¿no? Del mito de Prometeo y del robo del fuego. Y una de las cosas que dice justamente con este robo del fuego a nivel, espérame tantito, perdón. Mm, perdón, estoy mirando las notas. Aquí está. Sí, aquí ella lo dice, o sea, en lugar como, por ejemplo, hablar, que al final se parece, ¿no? O sea, a lo mejor desde otro mito, pero llega a un mismo punto, que es que lo que plantea Liz Green cuando habla de Prometeo es que aparecen las fuerzas más obscuras nacidas de la herida. Digamos que hay un desarrollo, una clase de herida que nace, ¿no? De este proceso. Entonces, ahí donde está Urano, no estoy hablando, ojo, todavía de Géminis, ahí en donde está Urano, o sea, esto ya lo hemos vivido para que no entremos en pánico, ¿no? Y no, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, esto lo hemos vivido desde que nacimos, o sea, esto siempre ha estado, ¿no? Ha pasado por otros momentos, ¿no? Urano ha transitado, bueno, desde que yo nací, ¿no? Yo nací con Urano en Sagitario, ha pasado por Capricornio, em, ha pasado por Acuario, ha pasado por Piscis, ha pasado por Aries, y ha pasado por Tauro, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya está en este punto de Géminis. Entonces, esto es solo para entender de dónde vienen estos procesos, ¿no? Que es de Urano, que entendamos que ahora esto lo que va a tomar es una simbología geminiana, que va a estar dentro del campo geminiano, dentro de todo lo que implica Géminis, que ahorita vamos a ver, y que se va a posicionar a nivel de nuestra vida individual en la casa ahí donde tengamos Géminis. Entonces, esta disrupción o este nuevo proceso, digamos que en el cambiar de signo es como si estuviéramos hablando de un nuevo proceso de castración, que ahora va a traer una Venus geminiana. Esto es metafórico, no estoy diciendo que ya todo va a ser Venus en Géminis, ¿no? Una Venus geminiana y también heridas, ¿no? Que yo relaciono mucho con el espacio de Quirón, heridas geminianas y fuerzas primordiales geminianas, que son, también lo puedo entender mucho con aspectos de Lilith, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que vamos a entender, que cómo nos impacta, ¿no? Porque lo que todos nos preguntamos siempre es cómo esto nos va a impactar. Y esto es, primero, lo voy a hablar desde el mito. Una segunda cosa que necesitamos entender es que Urano en la astrología humanista y psicológica es un planeta transgeneracional. Esto quiere decir que impacta al colectivo, nos impacta de manera colectiva.
Y si bien, por supuesto que hay cosas a nivel individual, también tiene mucho que ver cómo nosotros participamos de lo colectivo, en qué colectivo estamos posicionados y cómo integramos eso que está pasando en el colectivo. Cuando hablamos de Géminis específicamente, Géminis habla de un entorno muy, por ejemplo, Tauro nos habló mucho del proceso del valor. Tauro dice, ok, eso colectivo tiene que ver con cómo se está modificando el valor, los valores. Y yo lo que decía ayer en el en vivo, ¿no? Es si nosotros nos damos cuenta, entramos además de en una pandemia, de en cambiar el trabajo y entonces cambió también el tipo de habilidad y el tipo de valor que tenemos. em, Cambió cómo hacemos comercio, han cambiado las monedas, ¿no? Eh, el dinero se ha movido, entramos en el proceso de la digitalización del dinero, los temas de la alimentación se modificaron, incluso en México pasó esto de que se cambió, ¿no? La pirámide nutricional. Pasaron muchas cosas con respecto a los alimentos, pasaron cosas con respecto a la agricultura, a la propia naturaleza, o sea, ese es el campo de acción en donde irrumpe, en donde nace por un lado un nuevo valor Venus, pero en donde también nacen fuerzas caóticas. No me voy a poner a hacer un análisis meramente antropológico de lo que ha pasado estos últimos años, pero lo que les decía ayer es, nos podemos dar cuenta también que se activó el proceso del duelo, que es el opuesto Escorpio, se activó que nosotros pasamos porque la muerte siempre va a traer una mutación por sobre todo en cómo nosotros vemos el valor y lo que vale o no vale. Entonces nosotros venimos de ahí, ya no de este proceso. De alguna forma entramos a Géminis, sí, pero ya con una con una cierta maduración, ¿no? Claro que hay niños a lo mejor ahorita o parte humana que está entrando apenas con Urano en Géminis. Entonces sí se desprenden nuevos valores, pero también se desprendieron fuerzas, ¿no? También se desprendieron deudas ahí importantes que yo veía, ¿no? A nivel económico, como por ejemplo ahorita que está la salida, hay todos estos cambios, las fuerzas aparecen, las fuerzas primitivas, las deudas, el pueblo, ¿no? Que también suele ser en parte Venus, ¿no? Los pueblos chiquitos, ¿no? Más orgánicos, como reclaman, ¿no? Y hay mucho que podríamos analizar en casos. Acabo de poner un link en mi WhatsApp. Yo sé que, bueno, la verdad es que tampoco es que me estén viendo 1000 personas que no me conocen, ¿no? Pero de un análisis de un hombre que en TikTok enseña náhuatl, y me parece un hombre muy inteligente y tiene un análisis muy bueno y que me parece muy geminiano también al respecto de lo que sucedió eh, en las pirámides anteayer. Estamos estoy grabando el día 22 de abril, lo voy a subir ahorita, que sucedió el 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán. Entonces, estaría bueno que lo vayan a ver, que complementa bastante a nivel muy práctico algunas de las cosas que les voy a decir ahorita con respecto a Géminis. Entonces, eh, repito, allí donde es el signo y la casa, hay fenómenos colectivos que empiezan a trasladarse a esos aspectos. ¿Qué significa Géminis en términos colectivos? Medios de comunicación, comunidad, ¿no? O sea, no mi comunidad ideológica, no mi comunidad con quien yo ahorita digo, ay, mis amiguis astrólogos, ¿no? Que nos encanta la astrología. Esa comunidad es más acuariana. Es una comunidad, mis vecinos, con los que sí vivo aquí, ¿no? A un lado. Mis primos, mis hermanos, eran esa primera comunidad que nosotros teníamos cuando éramos niños. Cuando digo mis vecinos, también hablo de, de mi colonia, del lugar en donde yo vivo.
Por ejemplo, para algunos, ¿no? En la escuela, los amigos. Y yo que soy madre, ¿no? La escuela de mi hijo es comunidad. Eh, Todo esto es Géminis. La forma en la que nos comunicamos, no solamente las formas en un sentido físico, o sea, no solamente, por ejemplo, que ahorita nos comunicamos por WhatsApp, tal vez, ¿no? Y ya no nos comunicamos por correo, ya no nos comunicamos, ya tampoco hablamos por teléfono, eh, como antes, ¿no? La forma de comunicación que ya venía cambiando, todavía va a cambiar muchísimo más. Van a aparecer nuevos lenguajes. Van a formarse nuevos lenguajes también dentro de la comunidad, nuevas formas de organizarse en la comunidad y nuevas narrativas. Como dicen, ¿no? Quien domina la narrativa ya se la saben. Entonces, nuevas narrativas que van a operar. Comercio también tiene mucho que ver con cómo comerciamos, qué negociamos. Ahora, ¿cuáles son las pautas de negociación? ¿Qué es válido expresar y qué no es válido expresar? Y bueno, aquí entramos en el campo operativo geminiano que más allá de mi casa particular, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo Géminis en la casa 5. Hay que entender que son movimientos colectivos y que como yo ahora me voy a ordenar o adaptar, va a impactar ahora. Yo sé que lo que primero las personas se preguntan no es, güey, soy Géminis, ¿cómo me va a afectar, no? Primero hay que entender que también Géminis y Urano son una energía ciertamente compatible. Caso contrario a Urano en Tauro, ¿no? Era una energía muy incómoda, completamente incómoda, porque algo que pide Urano en todos los signos es cambio. Algo que, y a veces Urano también presiona porque no solo quiere cambio, a veces, como ya lo dije, quiere destruir todo y volver a edificar. Y dicen, no, a ver, espérate, espérate, espérate. Tauro que le encanta la seguridad, que es acumulador, que le encanta lo suyo, ¿no? Y que además valora bastante lo que ha venido construyendo, dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a venir a tumbarme todo? O sea, de ninguna manera. O sea, hay mucha resistencia. Géminis, no. Géminis, tal vez como que en este diálogo fantasioso que pueda tener yo ahorita dice, estaría bien, ¿no? Ah, pues tal vez esta nueva construcción nos lleve a conocer un nuevo proceso, a conocer algo nuevo, o solo lo ven de forma ligera. Hay muchas formas en las que lo podemos interpretar, pero de alguna forma, incluso, ¿no? El lenguaje no es tan terrenal, es precisamente dentro del aspecto de la comunicación, sistema nervioso, comunicación, tienen un contacto importante. Entonces, no se llevan mal, pero eso no quiere decir que entonces todo va a estar bonito, ni tampoco que todo va a estar feo, ni tampoco en Tauro. Solo puede haber más fluidez, pero también tiene sus ciertos riesgos. Entonces, ya habiendo dado este contexto, lo bueno de haberlo grabado nuevamente es que siempre me permito reordenar, ¿no? Es ya algo que siempre tengo. Ya teniendo este contexto, vamos un poco ya más a entrar en el tema. Voy a hablar primero sobre los gigantes, ¿no? ¿Qué son las fuerzas primitivas en términos muy prácticos? Voy a intentarlo. ¿Por qué estoy hablando de los gigantes? Porque ya dije, cuando el hecho de que Venus esté entrando aquí con Urano, o sea, que Urano está entrando con Venus, nos reafirma mucho, para mí habla mucho simbólicamente de cómo este Urano viene desde el mito, ¿no? Y si están haciendo Venus, o sea, si viene de, ya hay un nacimiento de Venus, como asegurándonos, aquí ya no estamos en el pleito con Gea o ni siquiera en el momento, sino ya estuvo la castración, ya nació Venus, pero ahí también nacen las fuerzas primitivas. Entonces, cuando habla también también lo habla como si nacieran estos monstruos gigantes, ¿no? En términos prácticos, esto puede ser impulsos que no pasan por el filtro del pensamiento, reacciones antes que reflexiones, y esto puede ser muy, ah,
si nosotros hacemos un análisis un poco más complejo, que nada más voy a decir esto, no voy a hacerlo tan así, tendríamos que pensar que Neptuno, que está haciendo un sextil con Urano, que están comunicándose y van a seguir comunicándose, podría también hacer que estos filtros de pensamiento o estas reacciones antes que inflexiones provengan de este mundo inconsciente confuso neptuniano que genera sesgos emocionales muy potentes, ¿no? No por algo Neptuno también por ahí hay cositas que rigen el tema de la política, que vienen desde la ingenuidad, que también a veces es ignorancia, y esto puede pasar, ¿no? Provengan desde impulsos también, o desde narrativas ideológicas, espirituales, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar para no desviarme a Neptuno, pero esta relación. Perdón si me escucho muy ronca. Cada vez se me parece más la voz a mi mamá, ¿no? Sí, ya siento, ¿no? Como mi voz empieza a hacerse muy ronca. También es por los temas hormonales, pero bueno, hoy no es clase de somática. Entonces sí siento que estoy ronca y pues sé que me escucho ronca. Bueno, voy a tratar de hablar más suavecito también para que la roquera no. Entonces, otra cosa que son verdades dichas que son sin medida. Nuevamente, tenemos muy activo Aries, eso no se va a quitar en mucho tiempo, o sea, por lo menos que el hecho de que siga Neptuno, ahorita está súper activo, ¿no? Estoy tratando de hablar como entendiendo que Urano va a durar 8 7 8 años, me parece, creo que 8 años en Géminis, pero si lo vemos en solamente lo que va a pasar en estos meses, ¿no? En estos días que va a entrar, aguas. Aguas, porque Aries está muy activo. Y esta furia que viene Urano en Géminis puede decir que ahora sí salga. Y esas verdades, ¿no? No necesariamente son sabias. ¿Y por qué no Géminis Sagitario? ¿No? ¿Por qué no poder invitarnos ahora a que no solo digamos verdad, sino que podamos expresar también sabiduría? Entonces, bueno, necesidad de romper algo sin saber todavía qué construir, lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? Como de, pues bueno, órale, vamos, ¡pum! ¿No? Intensidad emocional que no cabe en el lenguaje disponible. Siempre voy a seguir diciendo que va a ser muy importante estar haciendo, tener, y no somática específicamente. Yo hago somática y siempre los voy a invitar porque además pues es parte de mi chamba, pero encontrar técnicas de regulación en el sistema nervioso, que a veces incluye muchos hábitos, a veces no solo es hacer un tipo de ejercicio, alfabetizarnos acerca del sistema nervioso, ¿no? Que esto también cambia narrativas en nosotros, cambia narrativas de identidad. Ya traemos el valor de alfabetizarnos un poco más de nuestro cuerpo, de generar un poco más de soberanía en nuestro cuerpo. Em, a veces tiene que ver con sueño, ¿no? Con cómo nosotros habitamos dentro del día, nuestro cotidiano, y de ahí Mercurio, que es regente de Géminis, se desprende a Virgo. Pero bueno, entonces vean cómo se va relacionando también el zodiaco, ¿no? Entonces, hay que revisar esto porque va a haber muchas cosas que se sientan en la emoción y que no necesariamente ahorita tengamos ya los lenguajes disponibles, porque aunque sí es verdad que esto va a implicar que aparezcan nuevos lenguajes, que nosotros comuniquemos de nuevas formas, que nosotros hagamos cambios de narrativas. Eso no quiere decir que no hay un proceso per se, ¿no? O sea, y en este proceso implica eso, la emoción, porque las cosas nacen del agua, nacen de la emoción. Piscis, que es la gestación, es agua. Entonces, esto se va a incrementar o se va a sentir y todavía no vamos a tener cómo verbalizarlo. Y si no lo verbalizo, no tengo cómo comunicarlo. Entonces se siente una contención y uno no sabe qué hacer con eso. Eso es una fuerza primordial, un gigante monstruoso, ¿no? Decisiones que entonces se toman desde una urgencia y no desde la claridad. Ejemplos concretos, ¿no? Personas que dicen lo que piensan,
sin filtro y a lo mejor parecen muy uranianas, muy disruptivas, muy nada, ¿no? Pero no es claridad, es solo descarga no elaborada. Ahora, yo no lo estoy satanizando, ¿no? No estoy diciendo esto para que diga, no, ten cuidado, no te vayas a descargar sin elaborarte. Pero sí, voy a quitar ya el mapa, creo que ya les pude mostrar cómo está el asunto, cómo está el cielo en la entrada. Eh, entonces, de alguna manera em, es que nosotros tengamos esta percepción, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, lo voy a poner ya, que nosotros podamos, o al menos saben que es la forma en la que yo trabajo y la que puedo compartirles también la astrología, que me parece de forma también ya muy práctica, o sea, un lenguaje que es práctico, ¿no? Si yo entiendo que esto puede estar pasando, yo estoy observando. Y de alguna manera, puede ser que en algún momento reaccione, pero también que yo me conozca ante esa reacción y reconozca entonces que necesito incluir, integrar en mi realidad para empezar a sostener esa descarga que está ahí, ¿no? Esa energía que está ahí. No estoy diciendo que la anulemos, que la exiliemos o que, como les digo, que digamos, no, 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 o sea, no me tengo como que portar así, pero decir, bueno, ¿cómo puedo darme ese espacio para que tenga lenguaje? Para que esa descarga se convierta precisamente en un nuevo, en un nuevo lenguaje en mí, o una nueva narrativa, pero entonces tengo que saber contenerla. Y es ahí en donde para mí esta parte de Tauro a nivel del cuerpo ha venido impactando, ¿no? O sea, yo de manera personal, y se los digo, o sea, para mí de manera personal, yo estos días he estado trabajando precisamente en somática, la diferencia entre entender cuando nosotros estamos buscando en la reacción una fuerza, no decir, no, necesito ya ponerme a hacer ejercicio en esto, ponerme a hacer algo, y entonces aplico voluntades de la fuerza, pero no me permito antes de eso sostener la incomodidad que siento de, bueno, ¿por qué no me doy permiso de ir a la clase? Tengo sueño, siento la pereza, siento que es inútil, tengo discursos, tengo creencias, simplemente siento una resistencia que a lo mejor tiene nombre, pero o no, pero la siento, y permitirme también incluir esa parte de mí, o sea, del proceso, antes de solamente obligar la fuerza. Entonces yo integro y no estoy peleando todo el tiempo, no estoy exiliando. Entonces esto tiene mucho que ver con, ok, ¿cómo convierto una descarga primitiva, una intensidad emocional en un lenguaje, en un nuevo lenguaje o en una nueva narrativa acerca de mí? A veces, y yo lo entiendo, ¿no? Todo el mundo dice, ¿qué va a venir para mí? ¿Cómo va a ser Géminis? Pero no hablamos de los procesos. Y como no hablamos de los procesos, por ejemplo, en este momento en el que pasa algo así como pasa en Teotihuacán, dicen, bueno, es un hecho aislado. Independientemente de que es algo simbólico, de que hay muchas cosas simbólicas que pasan, cuando digo simbólico es que uno dice, esto suena, se parece a algo que ya pasó, pero te dicen, es un evento aislado. Y tú dices, es aislado porque no estamos revisando los procesos, porque no estamos revisando toda la parte incómoda, y porque a través de la fuerza o de mayor control, ¿no? No estoy diciendo que no tengamos control, pero decimos, "Ah, bueno, ahora vamos a poner, ¿no? Escaneos, esto, está bien, claro que está bien. Yo en mi vida personal digo, no, bueno, pues ahora voy a poner mi alarma y y esto y el otro, está bien. Pero si tú estás exiliando el proceso y no estás mirándolo, no estás, a ver, pero ¿qué pasó aquí? Y claro, la gente puede decir, ¿no? A mí me pasa mucho como de, güey, o sea, es que elaboras demasiado, o es que no sé qué, o es que buscas. Es que si exiliamos, no vamos a la, bueno, yo tengo Lilith en Acuario, ¿no? Tengo Acuario o sea, en mi casa uno, por eso y 1000 planetas en la casa 11. Entonces dice uno, claro, podemos estar exiliando todo el tiempo, pero entonces no vemos procesos. Y
hay algo aquí más fuerte, porque si no vemos procesos, jamás vamos a llegar a la inclusión no forzada, sino a una verdadera inclusión. Y no sabemos incluir ni conectar con el proceso de la muerte. Y la humanidad en general, cuando habla de elevar una conciencia, de ir hacia otro espacio, de que incluso nuestra muerte nosotros podamos ir hacia otros rumbos, independientemente de lo que cada persona crea. Bueno, necesitas saber integrar la muerte. Si no sabes integrar los duelos, la muerte, el espacio de la vulnerabilidad, eso está relacionado con saber integrar los procesos poco a poco. Practicamos en la vida y entonces sesgas y entonces no tienes análisis profundos. Y dices, es que sabes que no te entiendo, no entiendo lo que dices. Búscalo en un diccionario, carnal. O sea, búscale, revisa, ¿no? Pero eh, date un momentito, ¿no? Para no usar Google o ChatGPT para hacer tu trabajo, sino para que te ayude a entender mejor algunas cosas. Y entonces vemos cómo la IA o la inteligencia, como siempre ha pasado, sí nos ayudan si sabemos nosotros entender los procesos humanos y no solo están haciendo el trabajo por nosotros. Entonces, bueno, eh, alguien rompe una relación o lo que sea. O sea, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Por una necesidad de libertad, porque dice, no, es que yo ya no me encuentro, esto, el otro, para acá, pero no hay estructura interna para sostener esa libertad. Entonces eso es un gigante, no una Venus, no una Venus que me dice, estoy deseando, tengo un deseo, ¿no? Eso no es que tú ya tienes formado un valor, un deseo, una apertura. Eso es un gigante porque no hay ningún tipo de estructura, sigue siendo una descarga primitiva que no está aún elaborada. A mí me parece muy valioso, no porque sea un análisis mío, porque yo lo esté platicando, ¿eh? No, no es eso, porque al final yo lo investigo, lo aprendo también, o sea, no viene de solamente mi genialidad, ¿no? Eh, leo, investigo, reviso, entonces digo, claro, o sea, tiene mucho sentido y me hace mucho sentido también muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, lo primitivo no es falso, no es que sea falso ni tampoco perverso, pero definitivamente no es elaborado. Y aquí el tema es cómo pasamos nosotros de la no elaboración a la elaboración y si nos damos permiso, que eso es lo que estoy explicando, porque a veces excluimos elaborar las cosas, porque Urano dice, yo ya quiero ver lo máximo, lo perfecto, esto, el otro, y entonces me alucino. Y de ahí viene como esta disociación mental o decir que acá entran también muchos procesos, no solo fanáticos, sino precisamente psicóticos o paranoicos. Y aquí empezamos temas, obviamente, de los procesos mentales y el discurso mental y las enfermedades mentales, que claro que con un Urano en Géminis, con un sistema nervioso así, con el no permiso de la elaboración, pueden surgir. Entonces, yo sé que se escucha más bonito decir y hablar sobre que Urano en Géminis nos va a liberar. Yo también quiero que me liberen el romance y la creatividad, pero no es solo eso. O sea, si escuchas, es bonito, pero no es solo eso. Y es importante saber, yo no tenía esta información, no lo vi así a pesar de que ya estaba en la astrología, pero no lo entendía así. Hace 7 años y medio que Urano entró a Tauro. Y posiblemente, yo sí no lo sé, no, pero pienso, tal vez me hubiera ahorrado mucho. A lo mejor pueden decir, bueno, todo es perfecto, y claro, el aprendizaje siempre, y por eso hoy decido transmitirlo desde aquí, porque de verdad para mí es lo que hoy, en términos prácticos, impactaría de poder, de este tránsito, ¿no? Ahora,
¿Qué son? No solo se despiertan los gigantes, ya dije también que hay heridas, ¿no? Desde el mito de Prometeo esto también se vuelve heridas. Heridas que también son hasta cierto punto primitivas o que no hay un lenguaje claro para nombrarlas. Las heridas geminianas tienen mucho que ver con ser interpretados, ser mal interpretados sistemáticamente, em, no haber tenido o no tener lenguaje para nombrar lo que pasa. Por eso para mí el cuerpo es una herramienta muy maravillosa, porque si nosotros vamos al cuerpo, a las sensaciones, tal vez no siempre podemos nombrar, pero podemos hacer un trabajo y termina materializándose, porque nosotros lo estamos observando y de ahí surge, se despierta, se plastifica, se crea. Entonces, tal vez ese lenguaje necesitamos inventarlo, necesitamos experimentarlo, pero hay que bajarlo al cuerpo. Haber sido silenciado, interrumpido o invalidado en tu expresión porque esa expresión no estaba en la narrativa en ese momento del sistema o del colectivo, haber tenido que adaptarnos a lenguajes de otro para ser aceptadas. Bueno, ahí está. Yo a veces estoy muy en la onda de el estudio de los aspectos autistas, ¿no? En sus diferentes formas. Y pues esta parte, ¿no? En donde, sobre todo en las mujeres. En muchas de nosotras que jamás fuimos diagnosticadas, ¿no? Antes, porque no había. Entonces dices, claro, o sea, yo no, yo me moldeé y usé el lenguaje, simplemente salir a las redes, ¿no? Te dicen, a mí me lo han dicho mil veces, es que tienes que hacer tus videos más así, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Y yo entiendo que uno necesita comunicar para que el otro te entienda, claro, por supuesto, pero también en donde la comunicación es una expresión del valor y de lo que tú tienes para dar y de cómo tú verdaderamente ves y miras las cosas. Esa es la herida geminiana. Em, Ese es el punto, ¿no? Y ahorita lo vamos a entender más porque a veces también Urano y Géminis y todos estos aspectos geminianos eh, que en mi caso, en mi carta hay una carga. No necesariamente, yo tengo el nodo norte en Géminis, pero tengo muy activa la casa opuesta que es Sagitario. Entonces, ahí pasan cosas de este estilo, ¿no? A veces, cuando uno piensa muy rápido, tengo muchos planetas en casa 3, el sol puesto en la cúspide de la casa 3, o sea, altamente geminiano. Entonces, a veces cuando uno piensa muy rápido, perdón, a veces cuando uno piensa muy rápido, no es solamente, no estoy diciendo que yo soy un genio de inteligencia, pero a veces no aprendemos a bajarlo al cuerpo para que mi expresión tenga contacto con los otros. Pero si esto no tuve una comunidad, ¿no? Eh, un espacio, una narrativa que acompañara qué me está pasando. Entonces se arroja esta descarga no elaborada. Por eso estoy diciendo, no lo estoy diciendo como una prohibición, como está mal. Es natural. Pero si yo he hecho descargas no elaboradas y en esa descarga no elaborada hay un rechazo, no, o sea, pues no entiendo qué estás diciendo. Entonces empiezas a hacer una herida, a generar una herida, ¿no? Y entonces a reducirnos también nuestro lenguaje o en versiones muy simplificadas sin que sea realmente lo que tú quieres expresar, porque no entiendes, ¿no? Que esta herida viene de que tú quieres descargar a una cuestión primitiva que no sabes cómo elaborar. Pero entonces hoy te digo, hoy hay más herramientas para que nosotros elaboremos cosas, hay más comunidades en donde se pueden elaborar cosas, hay, hay, hay espacios en donde sí puedes elaborar cosas, también hay unos en los que no. ¿No? Y no los estoy nombrando como solo espacios, o sea, en todos los sectores políticos, de sanación, eh,
de eso, de simplemente el ser sociable, ¿no? O sea, las amistades, la familia, hay espacios, hay personas con las que te puedes sentar a elaborar, hay personas que están preparadas para hacer elaboración y personas que no. Entonces aquí entra Urano también en otra cualidad, discernimiento. Necesitamos tener la capacidad de discernir. Y es aquí donde Urano empieza a sentirse padre, porque podemos romper lealtades, porque a veces alcanzamos a hacer discernimientos, pero tenemos lealtades a ciertos fenómenos, a ciertas ideologías, a ciertas narrativas, pero Urano puede romper lealtades, sobre todo entrando de la mano de Venus. Entonces esas son cosas bonitas, bien positivas en esta parte de que entre con Venus, eso sí puede hacer Venus. Y puede, entonces, no es lo mismo esta Venus que va a romper una lealtad para que tú tengas permiso de elaborar algo, a una Venus que rompe algo sin saber para qué ni por qué, porque entonces no es Venus, es un gigante primordial, ¿no? Es una energía no elaborada, solo hay que distinguirlo. Y todo esto no se los dije ayer, ¿eh? Ayer hablé como de otras cosas, pero les digo, bueno, me da tiempo de reorganizar, así que si escucharon la de ayer, escuchan la de hoy, pues más mejor. Em, entonces, bueno, otras heridas, ¿no? Sabes mucho, pero no puedes ordenar la historia de mi vida, ¿no? Les estoy diciendo hoy y hoy ordeno de una manera, y está bien, es elaboración, solo que posiblemente nadie me dijo en algún momento, oye, ¿tienes permiso a elaborar, Rocío? Y tampoco se entiende a veces el costo de la elaboración, porque tiene un costo. Ser una persona que tiene energías primordiales y que vas a elaborar, si bien en algún momento cuando lo concretas puede ser revolucionario, puedes generar nuevas cosas, pues, pero hay un tiempo y hay un costo. Y socialmente tampoco a veces se incluye esos costos. Eso también es valoración. Incluir costos es valorar. Entiendes, pero no puedes decidir. Ves muchas perspectivas, pero pierdes el eje central. Entonces, cuando Urano entra aquí, no solo es una liberación de la mente a nivel de Géminis, sino también expone estas fracturas en cómo construimos un sentido. Eh, la posibilidad de ver antes que los demás, esto es el fuego de Prometeo, ¿no? O sea, esto viene desde el mito de Prometeo. Porque cuando uno ve antes que los demás algunas cosas, no necesariamente es entendido. Como les decía ahorita, es ir más rápido que el entorno, es perder pertenencia en muchas cosas y en muchas comunidades y en muchos procesos, volverse radical en la visión también. Y entonces aquí lo que dice Liz Green acerca de Prometeo es que si Prometeo no se, digamos que no se apalanca del Sol y de Saturno, pues pasa, se convierte en una herida. Pero entonces, para que esto, más que en decir no se convierta en una herida, incluso tal vez hay personas que ya traen esta herida. Quien está en su Quirón en Géminis, su Lilith en Géminis, ¿no? Es decir, tienes que agarrar al Sol y a Saturno. Saturno por lo pronto está en Aries, ¿no? Entonces yo les he dicho un montonal de esto en la somática, ¿no? Es que Saturno no es solo bloquear por bloquear la fuerza o la acción, sino que te está pidiendo que primero hagas una estructura, que primero conectes con un eje central dentro de ti, revises la intención de tu orientación y entonces ahora sí, muévete. Porque si nosotros no integramos o interiorizamos Saturno, Saturno se va a poner todo el tiempo fuera. Perdón. Eh, en la práctica, ¿no? Si no hay Sol y Saturno, ideas muy brillantes, pero que no pueden aplicarse. Discursos muy avanzados, pero que no traen cuerpo. Rebeldía constante sin dirección, sentirse más consciente. Bueno, ya saben que en esta onda, ¿no? Del Aquario Flow, ¿no? Se me fue, ¿cómo se llama? Del New Age, todo el mundo es consciente y despierto, ¿no? Todos están despiertos, todos son parte
de la conciencia, del va, pero sin capacidad de sostener vínculos, sin capacidad de sostener el cuerpo, sin capacidad de sostener el otro, sin capacidad de sostener la imperfección humana. Y entonces no es solamente ignorancia, es una lucidez sin encarnación. No todo lo que nace de una ruptura es liberación. A veces lo que nace de una ruptura son estas heridas que están buscando un lenguaje. Espero que se esté comprendiendo de verdad lo que estoy comentándoles. Yo sé que empecé con la herida, empecé con las furias, empecé con el gigante, ¿no? Pero no lo hago para decir, no, nos va a ir súper mal, ¿no? Y ya lo enfoqué en Géminis, sino para que nosotros entendamos que hay que elaborar porque también hay cosas que pueden ser muy bonitas y muy positivas, ¿no? Ayer esto sí yo lo dije, ¿no? El tener la opción de salir de las narrativas ahí en esa casa, ¿no? En la que estemos, de formarnos una nueva narrativa, de formar una narrativa y una diversificación que podamos sostener, de crear estos nuevos lenguajes. Bueno, yo esperanzadoramente pienso sería maravilloso una revolución en la educación y que nosotros podamos verdaderamente comprender y ser más inclusivos en algunas cosas y comprender mejor la elaboración de los niños. Yo estaba muy molesta ayer antier porque, no porque mi hijo saque 8, sino porque pienso no hay ninguna elaboración. Es solamente eso, pero no es tampoco el decir cómo puede él mejorar, no, no hay elaboración, no hay qué está pasando, cómo está pasando, está bien ese 8, no porque tú elaboraste, porque hiciste esto, porque hiciste el otro, no hay nada, no hay, hay un vacío. Y cuando hay un vacío, ese vacío el ser humano inherente, orgánicamente, y a veces lo llena. Eso es un poco lo que habla el TikTok que les digo. Déjenles digo cómo se llama este hombre. Espérenme. Para que lo busquen por si no traen mi chat. Bueno, y por si lo ven y les interesa, ¿no? Se llama, se llama BC Mestizaje Consciente. Hace que estos nombres, ¿no? Pero, ajá, BC, B.C. Mestizaje Consciente. Pero este video está muy bueno. De todas formas, dejé el link en mi WhatsApp. Em, entonces, eh, es ese vacío a veces también lo terminamos cubriendo con Neptuno, con idealismos, Plutón en Acuario, o con espiritualidades falsas, con ensoñaciones falsas, o Plutón en Acuario con idealismos, con pertenencias y entonces en esas pertenencias, narraciones, narrativas, como él dice gramática, ¿no? Yo siempre digo narrativas de la identidad que nos están diciendo que debemos de tener. No elaboramos, nos saltamos a lo que se supone que debemos de ser o como o aquello en lo que pertenecemos o aquello que soñamos, pero no elaboramos. Y Géminis en su octava también, en la mejor versión de un Géminis, experimenta la realidad. O sea, la parte más hermosa de Géminis es ese que experimenta, que no hace solo, o sea, que más que discursos, no, por eso dicen que es voluble, ¿no? Que hoy una cosa y la otra, y está bien darse permiso de un cambio de identidad en algunos puntos, de un cambio de trabajo, de un cambio de rol, de un cambio de economía, de un cambio de identidad, de un cambio de comunicación, de un cambio de casa, de un cambio de valores emocionales, ¿no? Del cambio en la relación, de cómo es mi yo creativo, de cómo es mi yo erotizado, romántico, estoy hablando de la casa 5, mi relación con mi hijo, lo que yo siempre creí, pero ahora la experiencia me dice otra cosa, el cambio del trabajo, el cambio en cómo me posiciono, cómo percibo a mi pareja, casa 7, cómo me vinculo con ella. Ahora, ¿qué narrativa puedo incluir dentro de nuestra relación que no habíamos querido elaborar, pero que ahora podemos elaborar? Los complejos de la casa 8, las deudas, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar esa narrativa? ¿Cómo puedo liberarme incluso de ellas si elaboro aquello que no he querido elaborar?
¿Cómo puedo meter un nuevo sentido de vida, un nuevo propósito, algo incluso que un sentido que no, hasta crear una nueva corriente filosófica impactante en el mundo, ¿no? Porque entonces me permito experimentar y me permito deliberarme de la ideología que yo ya me compré o del sentido que yo ya me compré, pero porque elaboro. Me permito cambiar, como les digo, de rol social, me permito mostrarme, tal vez exhibir un poco más sin miedo a ese cambio casa 10 Casa 11, me permito abrirme a nuevas comunidades, me permito abrirme a esos espacios en donde nunca me había permitido ir porque creo que esto, que el otro, que para acá, que para allá. Creo un nuevo espacio de comunidad, creo nuevos proyectos que puedan tal vez ser más propositivos para mis vecinos, para mi alrededor, para la gente, volver a tener cuerpo. También la comunidad, la cercanía, que ya no tenemos. Yo no conozco a mis vecinos. No, les juro que no los, bueno, también tengo poco tiempo que vivo aquí, ¿no? Pero no los conozco. Pero creo que nunca los he conocido, o sea, nunca hablo con mis vecinos, nunca hablo con la gente. Soy súper ermitaña, aunque no lo parezca. Entonces yo digo, eso es cuerpo también. La escuela es comunidad, es cuerpo. Estoy así súper he sentido que las veces que he hablado con las personas en la escuela me vuelvo muy incómoda, ¿no? Y estoy así en la lucha de hablo con ellos o no hablo con ellos, ¿no? Porque yo no voy con la intención de quejarme de que hacen mal su trabajo. Yo sé que a veces el trabajo es súper saturado y que uno dice, no, ya no puedo más. Los niños no son sencillos, la burocracia no es sencilla, sino de hacer comunidad, pero no estamos listos a veces para esas conversaciones. Bueno, ojalá que lo estemos. O sea, yo digo, claro que quiero las cosas buenas que pueden venir, ¿no? La casa 12, elaborar mis miedos, elaborar, ¿no? Elaborar en la profundidad de mi ser, elaborar eh, mi, estas sensaciones de mis enemigos, ¿no? Estoy haciendo un live, ahorita te escribo, ma. Igual que ayer, mi mamá tiene radar, tuvo radar. Em, entonces, eh, todas esas cosas vienen, ¿no? Ahora, cuando nosotros no hacemos esta elaboración a través de de las cartas y todo esto de las casas, también otra cosa que puede pasar, pues es el delirio coherente. No es creer que tenemos una lógica interna perfecta, pero completamente desconectada de la realidad viva. Teorías que explican todo, pero no funcionan en la práctica. Y aquí, o sea, yo lo digo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, toda esta parte de la astrología, el tarot, la cabalá, que es lo que yo a veces, por eso me he renegado de grupos, ¿no? La medicina, la mexicanidad, les digo, hashtag acuario, ¿no? Eh, yo digo, bueno, hay cosas que yo no veo y a lo mejor es porque simplemente la misma doctrina no permite la elaboración. Ideologías también, ¿no? Yo veo, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Veo que, o sea, yo hablo a veces de política, me gusta en algunos puntos la política, pero justamente pensaba, ¿no? Cómo a veces no se trata solo de arrepentirse de la decisión y decir, ay, mejor hubiera hecho esto, porque a veces la otra no es opción tampoco. A veces la opción no es elegir entre polaridad, es necesario ver la polaridad, es necesario ver la opción Géminis, porque si no, no hay discernimiento, pero hay que ver entre esas dos cosas aquello que no está elaborado para que pueda surgir un nuevo estado. Entonces, hay cosas que uno tiene que decir, a mí no me está funcionando. Yo llevo años estudiando la somática, desde unos años para acá, y meses trabajándola de una forma diferente en el día a día. ¿Me está funcionando o no?
estaba ya entrando a hacer una certificación. No es que yo no haya, pero a lo mejor no había practicado más. Y yo tengo que admitirlo conmigo misma, ¿no? A veces esas son cosas, eso, parece un delirio coherente. Entonces, no es que yo no tenga toda la teoría, toda la relación, toda la articulación, pero necesito encuerparlo. Yo me di un año, dije, un año en cuerpa. Y de ahí vemos, ¿no? Llevamos ya 5 meses, llevo 5 meses. Yo digo, claro que noto diferencia, a lo mejor no inmediatamente en el impacto de mi cuerpo con lo que yo traigo ahorita. Aunque sí la dermatitis va, hay muchas cosas, pero noto la diferencia en cómo estoy procesando. Entonces yo digo, claro, o sea, y también veo que sí, que no. Entonces, a veces hay pero esto toma tiempo, porque si yo ya iba a lanzar algo y a lo mejor no lo lanzo hasta dentro de 2 años, es tiempo. Por eso les digo, los costos de la elaboración. Pero entonces busco otro tipo de comercio, comerciarlo de una manera diferente, así, o sea, esto es la creatividad y el, el, el dinamismo de Géminis también. Discursos bien armados que a veces no permiten cuestionamiento, pero son delirios. O sea, yo les he dicho que a mí me gusta mucho ver debates. El otro día veía un debate con este tema de los influencers que ellos dicen que no fomentan el machismo o la violencia hacia la mujer y contra algunas personas, ¿no? Que son críticos y que entonces, y yo digo, es que no hay debate posible porque ambos están en su delirio. O sea, ambos arman un cuestionamiento también armado que no permiten el desarme del otro. O sea, no son personas que realmente sepan debatir porque no hay ninguna puerta al cuestionamiento. No hay argumento posible, aunque el argumento sea real. Entonces, están defendiendo solo desde la fuerza, no desde el sostén, no desde la contención, no desde la elaboración. Desde la fuerza del discurso, gritan, no, no, o sea, y no porque esté mal gritar, yo también soy expresiva, pero me refiero es el uso de la fuerza y no de la elaboración. Personajes que siempre tienen razón, ¿no? Pero que no pueden vincularse. Mente que puede justificar cualquier cosa. Eh, Lenguaje para sostener contradicciones sin notarlas. Y la velocidad impide detenerse. Este es el tema ahorita con Géminis. Fíjense, ¿no? Lo que estoy diciendo. O sea, mente que justifica cualquier cosa. Está cañón. Eh, Lenguaje para sostener contradicciones y notarlas. Y pienso mucho en lo que pasa a nivel de la justicia. Eh, pero también al mismo tiempo personas que van a decir, esto sí se nota, pero que pareciera que todavía no hay dónde expresarlo y que hay que crear, porque solo hay expresiones polarizadas y hay que elaborar para crear esto. Entonces, a veces la velocidad impide detenerse a verificar. Eso es tener delirio coherente, pero pobreza espiritual. Con pobreza espiritual no me refiero a falta de corazón, me refiero a falta de elaboración, falta de desarrollo. La espiritualidad está relacionada con cuánto tú estás elaborando. Por eso, por ejemplo, las abuelas, ¿no? Te dicen, en la mexicanidad te dicen, no, no solo te voy a enseñar a sahumar, vas a ir a recoger tu pues, no sé qué y hacer y bla, 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 porque necesitas elaborar, necesitas desarrollar, ¿no? O sea, si quieres tu PIB, pero necesitas ir a hacer el tequio, a conectarte con la tierra, a entender cómo es el trabajo de la comunidad. No estoy diciendo que sea perfecto. De hecho, también me salí porque me parece no desarrollado, ¿no? Tengo de pronto, ¿no? Mis cosas, o sea,
hay que notarlo y integrarlo, pero entiendo por qué es así. O sea, entiendo de esas algunas cosas, ¿no? Entonces, la pobreza espiritual es solo un ejemplo, ¿no? En general es, yo puedo hablar de amor por mi hermana y decirle hermana a todo el mundo o amiga a todo el mundo, como fregado se disponga, pero no tengo ni idea de la elaboración de qué es hacer cuerpo de verdad, en ser una hermana, en ser fraterna, en, 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 en sumarme a un deseo del otro, en vincularme. Puedo tener el deseo más no sé qué y decir que nosotros, que somos almas, que no sé qué, que mira, que bla, 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 y no tener cuerpo para sostener, no tener desarrollo. Entonces, y entonces dices, no es que no quiero compromiso porque no sé qué, porque los Géminis, ¿no? Que dicen que nunca se comprometen. Venus en Géminis, entonces, puta, los más infieles. Y uno diría, podría ser que sean infieles o podría ser que opten por un poliamor o por una relación con sus propias reglas que no sean convencionales porque su deseo abre narrativas, ahorita con Urano, quita lealtades, pero sabe hacer cuerpo, desarrollar y sostener. La diferencia entre el infiel es que no sabe desarrollar y sostener, lo que está evitando es la elaboración. Y el otro que también parece disruptivo y puede parecer igual que el infiel, posiblemente lo que esté es quitando lealtades, quitando peso y experimentando la libertad de ser dentro del vínculo. No lo sé. O sea, no es que esté yo a favor o en contra de una o de la otra cosa, ¿eh? Pero pilas ahí, porque la habilidad mental, y bueno, entonces, eh, ¿qué es Sol y Saturno? ¿Qué sostiene? Ya lo dije de forma no implícita, no explícita, pero es la elaboración. No es qué es lo correcto aquí. Ya la ética no es qué es lo, ¿será correcto que yo sea infiel o no es correcto que yo sea infiel? No, la cosa es, a ver, tú vas a tener dos, tres o cuatro relaciones. ¿Las puedes sostener sin fragmentarte? ¿Y las otras personas las pueden sostener sin fragmentarse? Y si hay una respuesta, si no, tú tendrás que observarlo. Y si te fragmentas o los otros se fragmentan, entonces no estás puesto ahí y yo diría somáticamente, tienes que disminuir el rango. Entonces tal vez no te alcanza por el momento para dos relaciones. No quiere decir que no lo desarrolles, que no hagas cuerpo, pero entonces aprende a sostener sin fragmentación. Y esto es muy diferente a decir, no lo hagas, güey, porque está mal. No, pues, o sea, no te pasas, ¿no? No, sino el dolor de la infidelidad, lo que uno dice que es el engaño o la mentira, es la fragmentación y lo que no se sostuvo que ya se dijo. Y la no, el no redireccionar el contrato geminianamente, ¿no? No decir, ¿sabes qué? Creo que yo dije esto, pero a lo mejor ya no lo puedo sostener. O sea, lo lamento, ¿no? Pero me doy cuenta que tal vez me apresuré al decirlo. Y, y lo hablo, se siente intenso, pero lo dialogo y me quedo aquí. O sea, no me estoy yendo, pero me quedo aquí para que renegociemos, no estoy rompiendo. Y también me quedo aquí para saber si hay posible renegociación. No lo sé, o sea, hay que revisarlo, ¿no? Y obviamente ya lo estoy bajando a temas muy individuales, pero pues esto, como les digo, va a ser también colectivo. Y este tipo de conversaciones, este tipo de discernimiento, a mí me encantaría que pudiera abrirse más en lo colectivo, porque entonces como pueblo, como comunidad, podríamos de verdad empujar, digámoslo así, de buena manera, ¿no? A la mente para que Júpiter, ¿no? Sagitario y posteriormente Capricornio, los poderes estatales, las leyes, todo eso,
vayan con respecto a lo que la elaboración comunitaria, pueblo, sí está haciendo, porque las leyes si no obedecen a todo lo no elaborado en nuestra experiencia, a todo el discurso no elaborado tampoco. Entonces, sí, yo no digo que las leyes y los políticos, pero ¿en dónde está también, dónde estamos involucrados nuestro cuerpo para hacer las cosas? Y no solo pedir como si fuéramos cáncer, ¿no? Niños chiquitos, Capricornio, papá, hijos, sino movernos en la estructura Géminis-Sagitario. Experimento, elaboro, desarrollo leyes. Insisto, esto que pasó, por ejemplo, no solamente debería de ser una normativa. Capricornio, pongo barreras, ¿no? Pongo esto, lo otro, control. Ok, está bien, pero sagitarianamente posiblemente hay que incluir nuevos procesos, nuevos patrones, nuevas leyes, nuevas intervenciones para entender estos vacíos culturales, identitarios y de comunidad que sí estamos viviendo. Eh, entonces, ¿una verdad se construye o es solo descarga? ¿Solo opino? ¿Solo me descargo? No, es que no sé qué tanto. ¿O estoy construyendo una verdad? ¿Solo es una verdad que me permite escaparme o estoy haciendo cuerpo y construyendo? Entonces, esa nueva madurez no es control, es una capacidad de integrar la velocidad. Ayer lo dije y ahorita lo digo mejor, más amplio, ¿no? ¿Qué es la capacidad? Bueno, yo no es que no esté ad hoc a moverme, a abrir el campo, a abrir esto, pero entonces voy creando el cuerpo, voy creando el cuerpo, voy moviéndome, moviéndome. La energía va a estar. Si tú sentías que no traías de energía de moverte con Tauro, ahorita vas a tener la energía de moverte, de abrirte, de decir, ok, pero lo que hay que hacer consciente es que hay que hacerlo también desde la elaboración. Bueno, yo espero que con este video tenía el tema de las casas. De todas formas, hace rato ya les di un poco de las casas, o sea, ya les fui diciendo como casa uno, casa 2, casa 3. Sé que fue muy cortito, pero creo que puede ser bastante útil desde esta perspectiva. Claro que veo cosas positivas de Géminis, de la entrada de Urano en Géminis, pero todo también siempre trae, Urano siempre va a traer su Venus, su nuevo valor, su nueva posibilidad. Si nosotros generamos nuevos valores, si nosotros descubrimos, yo ayer en el live les ponía un ejemplo que no es mío, que se lo escuché a Antonio Polito y me gustó mucho, ¿no? Dije, está bien bonito su ejemplo. Em, y él decía que si nosotros vendemos agua al lado del río, pues esa agua nadie nos la va a comprar. No es que no valga, pero no en ese lugar. El valor está relacionado con el contexto. Entonces yo digo, bueno, Yo, yo he tenido durante todos estos años agua y resulta que ahora todo el movimiento de la Tierra, Tauro, que ya pasó, me puso al lado de un río y ahora resulta que ya nadie me compra lo que tengo. Géminis dice, güey, suelta el agua, ¿no? Y te vas a dar cuenta posiblemente que todo este tiempo que estuviste embotellando el agua, creaste habilidades que no has percibido, pero que si te mueves, experimentas, elaboras y desarrollas, te vas a dar cuenta que las tienes, que tienes esa habilidad. Eh, que con esas tapitas, ¿no? Del PET, a lo mejor estás haciendo balsitas para cruzar el río. Y entonces sabes que ya no eres la señora del agua, sino de las balsas, ¿no? Y flotadores para los niños. Y viene igual, ¿no? De ese material con el que estuviste trabajando. Entonces, Géminis nos da esa posibilidad de movernos, pero si no hay elaboración, solamente nos quedamos en la sensación de injusticia. ¿Por qué me movieron al río y ahora ya nadie me compra? Entonces, hay que elaborar, hay que descubrir ese nuevo valor, esa nueva potencia desde la dignidad. O sea, la dignidad viene con la elaboración y hablo de dignidad porque eso es Saturno-Marte, ¿no? Saturno en Aries también.
Sí es guerra, sí es muchas cosas, sí es exilio, sí es maléfico, sí, claro, porque a nadie no sabemos cómo hacerlo. Es bien incómodo y a veces viene con golpes bien duros, pero tiene también su posibilidad. Entonces, bueno, ahora sí, en un ratito le subo el video y bueno, ya sé que eso ya no vale porque yo lo estoy grabando ahorita y cuando lo vean es porque ya lo subí. Eh, cuéntenme, cuéntenme en dónde tienen Géminis, cómo sienten esto, qué les deja, qué no les deja. Ustedes saben que yo estoy empezando en YouTube. También saben que somos una comunidad muy, muy amada. Yo les agradezco un montonal. Me encanta que el tener la oportunidad también de compartir. Yo sé que hoy día hay hermosos astrólogos buenísimos, a otros que no tanto, la verdad, pero a mí me da mucho gusto que muchos de ustedes me conviertan en alguien de confianza para ustedes, que me permitan además no acompañarlos solo desde la astrología, sino en muchas ocasiones desde esta parte del desarrollo, de la somática, de las clases. Déjenme un comentario, denle por favor un like, eso me ayuda un montón a mí, no porque ahorita vaya a monetizar ni nada, pero me ayuda mucho incluso me motiva, ¿no? Me motiva a seguir compartiéndoles, a hablar, a hacer todo este desarrollo. Si bien es parte de nuestro trabajo, sigue siendo un trabajo y es parte también de que ustedes eh, no se conviertan en mi río, ¿no? Y yo en el agua y ustedes en el río, sino que digan, ah, no, o sea, hicimos lanchita, ¿no? Hicimos lanchita, toma tu like, ¿no? Toma tu comentario, eh, compártanlo. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos ya decidí que voy a hacerlo para la luna llena, esto que les hablé de que vamos a hacer un trabajo de estos que yo hago que involucran ritual, cuerpo y este proceso un poco ritual terapéutico, no ritual acá, no, ritual terapéutico, eh, y cuerpo para integrar esta parte de Venus, Géminis, del nuevo valor, de las rupturas del valor. Todo eso lo dije ayer, yo sé que hoy ya no hablé de eso, pero pues es que hoy organicé todo esto y me pareció también buenísimo. Eh, lo voy a hacer para la luna llena, que ya no falta mucho. Entonces ya lo voy a anunciar hoy por ahí. Se los mando y pues besos. Bye.